bien, bienvenidos a otra nueva edición del podcast del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, INPEC. El día de hoy nos acompaña el fiscal coordinador del equipo Lavajato, el doctor Rafael Vela, porque hace tan solo pocos días, para ser exactos, el día lunes se ha conocido un fallo del Tribunal Constitucional en el que prácticamente ordena al Poder Judicial que archive el caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Nosotros hemos leído a grosso modo la sentencia del Tribunal Constitucional que la tenemos aquí, pero nos llama poderosamente la atención el hecho, y que creemos que es la idea principal, el tema del financiamiento ilegal a partidos. ¿Qué opina al respecto de este fallo, doctor? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. De hecho, se trata de una decisión del Tribunal Constitucional que para nosotros representa un directo ataque al sistema de justicia, porque la decisión del Tribunal Constitucional de favorecer a la señora Keiko Fujimori, ordenando, en palabras bastante más simples de lo que seguramente se puede sumillar de la decisión, determina prácticamente la búsqueda de un archivamiento total de los hechos que habían sido materia en su oportunidad ya de acusación y de juicio oral. Definitivamente, desde la perspectiva del contenido, nos llama mucho la atención de que a partir de un ropaje de carácter legal, finalmente lo que se busque es la impunidad. La impunidad a través de una decisión que tiene desde nuestro punto de vista un cariz netamente político y no argumentativo en lo jurídico, que es lo que uno espera, y que, bueno, dentro de la posición de la mayoría del Tribunal Constitucional, lo que se está amparando es la búsqueda de obtener por parte de la defensa legal de la señora Fujimori, lo que no han sido capaces de poder triunfar dentro de la litigación, ¿no? Y van y buscan al Tribunal Constitucional para verse favorecidos de esa manera. Entonces, sin duda, para nosotros es un grave retroceso y un ataque al sistema de justicia. Y esperamos que el análisis de la comunidad jurídica contribuya también para reconocer de que se está favoreciendo irresponsablemente, de nuestro punto de vista, a una persona que en su oportunidad se le garantizaron todos los derechos en un debido proceso. Claro que sí. Por ejemplo, en los votos, en el argumento que utiliza, por ejemplo, la magistrada Pacheco, quien es la presidenta del Tribunal Constitucional, señala, doctor, que ellos no podrían pronunciarse al respecto porque ya incluso se estaría tratando de acaparar una función que no es competencia del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial. Además, incluso señala que ellos no pueden conceder algún tipo de afirmación de contenido sobre este tema porque no han leído tampoco la sentencia, bueno, no tienen todos los actuarios que lo tiene, que lo maneja el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el voto de la presidenta del Tribunal Constitucional, un voto conjuntamente con el del magistrado Monteagudo, la doctora Pacheco Cerga, es bastante prolijo respecto al abordamiento de las competencias funcionales del Tribunal Constitucional, que no debe nunca aparecer como una especie de cuarta instancia de reexamen o de revisión de las decisiones del Poder Judicial. Esos límites y esta autocensura que normalmente había sido respetada por el Tribunal Constitucional, ahora vemos que se ha transgredido, buscando precisamente favorecer los pedidos de la señora Fujimori, inclusive en algunos casos de una manera tan extralimitada como que han aparecido algunos argumentos que incluso ni siquiera habían sido invocados por la propia señora Fujimori. Entonces, el voto de la doctora Pacheco es un voto de respeto por la independencia en el ejercicio de la función judicial, porque este es un fallo que ataca esencialmente al Poder Judicial, porque el Ministerio Público, si bien es cierto, es un componente fundamental del sistema de justicia y en este caso ha participado activamente como titular de la acción penal, la demanda constitucional de habeas corpus ha sido dirigida contra el Poder Judicial.
participa en algún momento en una cosa en una circunstancia inédita, en una segunda vista de la causa, algo que nunca se ha visto, ¿no? Es decir, que una causa sea analizada dos veces por el Tribunal Constitucional. En la segunda oportunidad es convocado el fiscal José Domingo Pérez, Eso, que porque es importante participa. cómo se llega a esta situación, Sí, ¿no? es inédito porque en realidad el doctor Pérez nunca fue demandado por la señora Fujimori. Esta es una demanda que se dirige contra el Poder Judicial, es decir, contra los jueces, porque como su público lo debe conocer, nosotros estamos en un modelo en donde el sistema acusatorio vincula al Ministerio Público como titular de la acción penal, pero el Ministerio Público, si bien es cierto, dirige la investigación, no está exento de control, está sometido al control judicial, es decir, al control del Poder Judicial específicamente. Entonces es por eso que la demanda de habeas corpus ataca precisamente las decisiones judiciales, pero de forma para nosotros llamativa, porque es algo que también forma parte de lo que se puede criticar. El fiscal José Domingo Pérez es convocado en una segunda vista de la causa, supuestamente para ejercer un derecho de defensa que nunca tuvo en instancias previas, porque nunca fue demandado. Y en esa dinámica que se produjo, sin duda, para nosotros se advertía ya la inminente posibilidad de una toma de postura de parte del Tribunal Constitucional en su mayoría por la posición de defensa de la señora Fujimori, porque el fiscal Pérez no solamente tuvo que confrontar a la defensa de la señora Fujimori, sino inclusive hasta el magistrado Ochoa, que fue el ponente, el magistrado Gutiérrez Tixe, que tienen una lógica, por supuesto, incompatible con lo que significa el sistema de justicia, ¿no? Que es la lógica de la imparcialidad de un juez. Pues, la verdad que nunca habíamos visto esta dinámica de tener que derrotar los argumentos de un magistrado del Tribunal Constitucional, porque nosotros estamos habituados en la litigación a enfrentarnos con los abogados en el debido proceso, en la buena fe procesal, pero el juez siempre está en un justo medio, ¿no? Es decir, tiene que cautelar su garantía de imparcialidad y no tomar postura por un lado o por el otro. Entonces aquí era evidente y manifiesta ya la toma de posición, aparentemente ya había habido una primera vista de la causa y seguramente pudieran haber existido algunos consensos entre ellos, pero eso era absolutamente ajeno al Ministerio Público que no había participado en las instancias previas. Entonces, finalmente, este llamado termina siendo algo bastante llamativo desde el punto de vista de la decisión, pero solamente ritual, ¿no? Porque al final parece que la decisión ya estaba tomada desde antes de que el Ministerio Público participe directamente, ¿no? Entonces, bueno, nos llama la atención y ya del contenido mismo de la decisión, que es una especie de sustitución de las competencias funcionales del Poder Judicial, evidentemente ya el resultado termina siendo, desde nuestro punto de vista, una clara infracción constitucional, ¿no? Porque atenta contra la majestad y la independencia del ejercicio de la función judicial. Sí, respecto a ese punto, estaríamos hablando, entonces podemos calificar que este fallo del TC ha sido inconstitucional, quizás desde el mismo hecho de solicitarlo a través de un habeas corpus, que normalmente lo hace una persona que está restringida de su libertad o que previamente ya ha tenido Exacto. una sentencia, para ser claros. Claro, porque efectivamente aquí no había ningún tipo de afectación directa a la libertad individual de la señora Fujimori, que no tenía ninguna medida coercitiva, tenía una comparecencia simple dentro de la espera en la que se estaba para efectuar un nuevo control de acusación sobre una acusación que había tenido que ser reformulada a partir de dos decisiones previas ya del Tribunal Constitucional. Una en el caso de José Klimper y otra en el caso del abogado Arsenio Oreguardia. Entonces, esta situación, como usted la ha contextualizado correctamente, nos lleva a claramente pensar de que se está menoscabando la independencia de los jueces, ¿no? Porque finalmente la determinación de la culpabilidad, de la inocencia, luego de un debido proceso, en el que se incluye también el análisis de las conductas delictivas, que éstas se presupongan como un delito, es algo que se ha respetado escrupulosamente durante todo el desarrollo del proceso en la intervención de distintos jueces, porque su público también debe recordar de que el caso de la señora Fujimori debe haber sido uno de los casos de mayor litigación en la historia del Perú republicano.
casos que han llegado antes a la Corte Suprema de Justicia, al propio Tribunal Constitucional de composición anterior. Llegó también una demanda de habeas corpus cuando la señora Fujimori estaba privada de libertad a través de una medida de prisión preventiva. Y fíjese que en ese Tribunal Constitucional también se analizó el argumento ¿Del si plazo los hechos razonable? eran o no delito. En el primer habeas corpus, ¿no? Mm. Justamente uno de los argumentos de la señora Fujimori fue decir de que los hechos no eran delito al momento de haberse cometido. Inclusive uno de los miembros del Tribunal Constitucional le dio hasta la razón, uno de ellos, ¿no? Pero por supuesto no había resolución porque era un voto singular, no concordado, pero sí se analizó y la mayoría del Tribunal Constitucional, si no para decir prácticamente todos los componentes, dijeron de que sí era delito. La Corte Suprema de Justicia, fíjese usted, también analizando el incidente de prisión preventiva, intervinieron 7 jueces supremos y los 7 jueces supremos confirmaron la prisión preventiva, dentro de la cual el requisito fundamental, el primer requisito para que se pueda entender es que los hechos constituyan delito y que existan graves y fundados elementos de convicción de su posible comisión delictiva, ¿no? Entonces, cuando se hace una aproximación de todos estos argumentos, entonces evidentemente llegamos a la conclusión de que, reitero, es un fallo, una decisión que se arropa en argumentos jurídicos, pero detrás de la cual subyace la política. Específicamente cuando leemos el argumento del magistrado Tixen, donde señala el lawfare, por ejemplo. Bueno, es un argumento de política específicamente, ¿no? Y el argumento de la política, como intervención, más bien nosotros lo hemos sufrido en permanentes intromisiones, porque la política ha estado permanentemente tratando de afectar el caso Lavajato. El primer dato que creo que puede interesar a su público es que ahora nos encontramos precisamente siendo investigados dentro de la cuarta comisión del caso Lavajato del Congreso de la República. Es decir, han habido 4 comisiones investigadoras del mismo hecho. Y esto demuestra la permanente intromisión y afectación del sistema de justicia, que ahora ha sido atacado a través de una decisión distinta, ¿no? De un órgano constitucional autónomo. Pero vemos que la política permanentemente interfiere y el grupo político incluso también. Yo creo que es importante que también su público recuerde lo que han sido las distintas incidencias de la instrumentalización del partido político para afectar las decisiones judiciales en el chat La Botica, en la participación del señor Pedro Gonzalo Chávarri, condenado por la Corte Suprema de Justicia. El 31 de diciembre del 2018 buscó retirarnos de las posiciones que ocupábamos para que no se pueda continuar con el desarrollo de las actividades del caso Lavajato. Luego han sucedido distintas otras incidencias, ¿no? El caso de la Lo, señora Moyano, por ejemplo, reclamando que retiren a los fiscales del caso. Entonces, bueno, las intromisiones de la política en realidad son al revés, ¿no? De lo que expresan los argumentos de la decisión del Tribunal Constitucional, específicamente del doctor Gutiérrez Tixe, quien además, por una cuestión de decoro mínimo, debió haberse apartado del conocimiento, como fue su compromiso cuando fue electo miembro del Tribunal Constitucional, porque él ya tenía una posición jurídica, una posición pública de abierto enfrentamiento con los fiscales del equipo especial Lavajato. Y cuando le preguntaron al momento de ser elegido, escogido miembro del Tribunal Constitucional, él dijo que no iba a participar en ningún caso o incidencia que tenga relación con el caso Lavajato. Bueno, ahora lo vemos votando. Y lo hemos visto votando en el caso del señor Arsenio Orel, lo hemos visto votando en el caso del señor Klimper, y no se ha apartado en ninguna de estas incidencias, pese a que tiene una abierta animadversión personal y que representaría en el caso de cualquier juez un acontecimiento que lo obligaría a como mínimo inhibirse y como no a recusárselo, pero lamentablemente no existe la figura de la recusación para los miembros del Tribunal Constitucional, por tanto solamente quedaba su decoro, su honorabilidad, que no ha sido honrada, y por el contrario, ha hecho incluso un voto en donde está lleno de argumentaciones de carácter político, cuando exactamente la instrumentalización de la política ha sido al revés, ¿no? Ha sido el uso del Partido Fuerza Popular en contra de la autonomía fiscal, en contra del sistema de justicia. que ya de por sí nos avisó un panorama de la lectura de lo que podrían tener los magistrados, incluso, doctor, con lo que en el pasado
hablamos en el año 2016, que incluso Fuerza Popular se mostraba o estaban en contra de esto, ¿no? Y que en algún momento quizás incluso, valgan la redundancia, los titulares quedan registrados, celebraron el hecho que en el caso de Ollantumala sí hayan sido comprendidos por lo que en su momento sí eran delitos. Sí, mire, lo que sucede es que la transversalidad de la política, en varios casos, evidentemente, nos lleva al escenario de tener que opinar sobre incluso la génesis de cómo es que se nombra un miembro del Tribunal Constitucional. Y que, como sabemos, este Tribunal Constitucional ha sido electo por el Congreso de la República que está en actuales funciones, con los votos, por ejemplo, del grupo parlamentario del Fujimorismo, con los votos inclusive también del Partido Renovación Popular, que es un partido que está en este momento, también investigado en el caso Lava Jato y que preside el congresista Muñante la cuarta comisión investigadora del caso Lava Jato, y que también tiene dentro de sus componentes un miembro, el señor Ventura, que es representante del Partido Fuerza Popular. Entonces, claro, cuando vemos en realidad todas estas circunstancias que son absolutamente atípicas dentro de lo que podría representar la necesidad de independencia de los jueces constitucionales, vemos que en general, por lo menos desde nuestra opinión, los únicos que han podido honrar el compromiso de apartarse de la política una vez que son electos han sido solamente la doctora Pacheco Cerga y el doctor Monteagudo, porque el resto, dentro de la redacción de la decisión, nos queda claro de que hay un componente de la política, de favorecimiento y de pacto de impunidad a favor de la política, a favor, en este caso específico, de la señora Fujimori y del Partido Fuerza Popular. Doctor, más allá Ahora, de... Ajá, Ahora, perdóneme, solamente para no evitar la respuesta a su pregunta, ¿no? Es evidente de que cualquier decisión del Tribunal Constitucional también constituye doctrina constitucional que puede ser utilizada por otras personas que pudieran tener intereses análogos a los de Fuerza Popular. Y ya vemos que eso está sucediendo, ¿no? Sucederá con el caso del señor Ollanta Humala en su oportunidad, que seguramente optará por aplicar el presidente Fujimori. Y eso, bueno, es parte de la realidad que se tendría que dar en esta situación y posiblemente también lo hagan otras personas que están incluidas en casos que tienen también una estructura, digamos, análoga, ¿no? Como el caso de la señora Lourdes Florenano, el caso del Partido Aprista, el caso también del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Y el caso también, como hemos hecho referencia, del Partido Renovación Popular. Y de hecho ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están solicitando. ahora, ¿qué va a suceder, doctor? Sabemos que este habeas corpus, bueno, a ver, técnicamente, jurídicamente no va a generar un precedente, pero ya deja de por sí atado de manos el Poder Judicial para que solamente tome la decisión que sea el archivo definitivo, pero ustedes, en caso contrario, ¿cómo es que van a actuar frente a ello? Mire, claro, quedan dos, me parece, etapas importantes que hay que analizar, ¿no? La primera es la de ejecución de la decisión del Tribunal Constitucional respecto al caso Fujimori. Caso Fujimori y otras personas que han sido acusadas. Hay otras 18 personas, son 19 personas acusadas, que van a tener que ser materia de un pronunciamiento judicial. Ese pronunciamiento judicial en determinado momento va a tener que analizar los límites de la sentencia conforme corresponde, ¿no? Y seguramente ahí el Ministerio Público también presentará una posición que le corresponde ser transmitida por el despacho del fiscal José Domingo Pérez. ¿Y han Vamos pensado a en una estar. denuncia constitucional contra los Y magistrados? mire, todo ello es posible dentro de la dinámica del derecho que se debe tener, inclusive a partir de conocer que para nosotros es una decisión inconstitucional y lo congruente, lo coherente sería formular también las denuncias correspondientes. Pero también hay que reconocer de que esas denuncias constitucionales las analizaría el mismo Congreso de la República, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión todavía de cuál va a ser el camino legal correspondiente, porque también hay una primacía de la realidad detrás de estas decisiones. Y no me corresponden solo a mí, como usted podrá comprender, nosotros somos un equipo y tenemos que analizarlo, pero sí está dentro de nuestras valoraciones la posibilidad de hacerlo hasta como un acto, digamos, de derecho y de decencia, porque más allá de que esto va a ser decidido por el propio Congreso de la República, porque es el trámite de una denuncia constitucional, y que probablemente si pensamos
de la forma en la que ha actuado el Congreso de la República estaría destinada al archivo, pero puede ser un acto siempre digamos, sentar las bases de lo que significa la oposición al ataque al sistema de justicia. Y bueno, es una posibilidad que estamos evaluando hasta el momento. Claro que sí. Doctor, ¿qué decir con lo recientemente se hizo conocido a través de los medios? El doctor Ochoa ha señalado en una entrevista a un medio conocido que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht no incluyó el delito de lavado de activos. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, en principio demuestra del grado de desconocimiento que tiene el señor Ochoa de la materia penal y procesal penal, ¿no? Bueno, él lo reconoció públicamente, ¿no? Hay que decir que en la audiencia él dijo, bueno, yo no sé nada de derecho penal y de derecho procesal penal. Bueno, evidentemente para eso seguramente cuenta con un grupo de asesores, ¿no? Que lo primero que hay que decirles es que, como usted podrá leer en el fallo, en la parte resolutiva, cuando se ordenan una serie de tomas de decisión, habla de que debe implementarse, en principio, una orden al juez, ¿no? De acuerdo a los argumentos que se han expresado en la sentencia en mayoría, pero incluso verá usted y podrá leerlos que hace alusión a un vocablo excepción de naturaleza de acción, que es un término desfasado, ¿no? Porque en el Código Procesal Penal, vigente desde el año 2004, se utiliza la expresión excepción de improcedencia de acción. Hasta la terminología jurídica es desprolija, por decirlo menos, ¿no? Porque es un término del antiguo Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que por supuesto es un tema anecdótico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, revela en principio que hay una carencia de especialistas en materia penal y procesal penal en el Tribunal Constitucional, cosa que nos debe preocupar a todos, porque de hecho ninguno de ellos es un especialista en estas áreas y en estas materias, ¿no? Es preocupante, sí, porque los casos que llegan al Tribunal Constitucional en gran mayoría también tienen que ver con el derecho penal y procesal penal. Y no tener ningún especialista debería preocuparnos a todos como ciudadanía porque implica el desconocimiento, como en el caso del magistrado Ochoa. Pero más allá de esta circunstancia, ¿no? Que tiene que ver con lo que usted correctamente plantea, ¿no? Que efectivamente el magistrado, pues, elabora algunas aseveraciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha sido objeto incluso de la demanda de la propia señora Fujimori. Pero contrasta con el voto de la doctora Pacheco, que dice, ¿cómo nosotros podemos afirmar algo si ni siquiera hemos visto el expediente judicial o ni siquiera hemos visto la carpeta fiscal? Y por eso es que el magistrado Ochoa, me parece que con una búsqueda de distracción, porque es más un distractor, dice que esto no estaba incluido dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Y eso lo hace en principio porque no conoce todo lo que ha pasado dentro del proceso. Y lo que ha sucedido dentro del proceso es que todas las cuestiones relacionadas con este caso en particular fueron materia de una delación premiada en el Brasil, tanto de la empresa Odebrecht como del señor Jorge Enrique Simões Barata, que fue el principal testigo y que presentaría su caso dentro del juicio oral de la propia señora Fujimori, como lo hizo en el caso del señor Ollantumala, que está condenado, que está sentenciado. Entonces, el señor Ochoa en principio desconoce de que nadie puede ser sentenciado dos veces por el mismo hecho. Es un principio constitucional que se llama el principio de la cosa juzgada y del non bis in idem, ¿no? Nadie puede ser dos veces justiciado penalmente por algo. Por eso es que cuando se realiza el tratamiento, se tiene que respetar del tratamiento de la empresa Odebrecht y de Jorge Barata, se tiene que respetar lo que ha sido su delación premiada en el Brasil, que además ha sido pública, ¿no? Así como le da credibilidad pública a falsedades como que el caso había sido devuelto 19 veces, porque así lo dice, ¿no? Dice, hemos tomado conocimiento de manera pública de que el caso fue devuelto 19 veces. Y los Un juez califican de ineficientes. Claro, un juez diciendo, ni siquiera citando la fuente, ¿no? Porque podría haber citado a Willax, a Expreso, que son quienes dicen ellos, ¿no? Pero ni siquiera cita la fuente, dice, hemos tomado conocimiento de que se ha devuelto 19 veces, cuando para aseverar algo en una sentencia tendría que haber documentado las 19 devoluciones, ¿no? Pero no dice nada de eso, ¿no? Y lo trata de justificar como parte de la violación del plazo razonable, ¿no? Cuando eso es falso, además, no es verdad.
¿no? Y nunca se ha discutido. Y por eso contrasta con lo que dice la doctora Pacheco, ¿no? La doctora Pacheco dice que nada de lo que pudiera resolverse se puede dar porque ellos no tienen el expediente judicial y no tienen la carpeta fiscal y no la pueden tener, porque si la tuvieran estarían sustituyéndose en las tareas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces, claro, eso más bien lo que demuestra es que, digamos que se han dejado llevar tal vez por estas cuestiones vinculadas a la política o a lo que se puede decir en los medios y no a lo que ha necesariamente debido ser debatido dentro de la propia causa, ¿no? De la propia causa, en la que además, si nos habrían preguntado, por ejemplo, sobre lo que usted está teniendo la cordialidad de preguntárseme, entonces le habría podido decir, ah, correcto, entonces lo que usted necesita es la cooperación internacional brasileña y Ajá. el video donde Jorge Barata declara ante las autoridades no peruanas, sino brasileñas, y donde eso justifica su doble condición, porque Barata tiene dos condiciones. Tiene la condición de ser delator premiado en el Brasil y ser colaborador eficaz en el Perú con las leyes peruanas. La parte de su delación premiada en el Brasil es algo que nosotros no intervinimos, pero tenemos que respetar, porque reitero, nadie puede ser justiciado penalmente dos veces por el mismo hecho. Entonces, si nos habrían preguntado, le habríamos dicho, correcto, señor, acá está el video, acá está la decisión de la Suprema Corte Federal brasileña o de la Procuraduría General brasileña, donde están incluidos estos mismos testimonios. Más allá de que de repente, si usted ingresa al YouTube o al Facebook o cualquier red social, va a ver al señor Jorge Barata declarando ante los procuradores federales brasileños de que le entregó $3 millones al señor Humala y $1 millón a la señora Fujimori. Doctor, Pero para eso, pero para eso sí no existió voluntad, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando eso sucede, lo que tenemos que decir es que es un fallo de carácter político. claro que sí. Doctor, para terminar breve, que se acaba el tiempo. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino, antes de asumir, señaló que de que llegaría al cargo, él no tendría ningún reparo en retirarlos a Domingo Pérez y a usted el caso Lavajat. ¿Cómo se sienten? ¿Están atemorizados quizás? Porque ahora hay este fallo del Mire, TC, ¿no? En que señalaría pues el argumento que él maneja, el fiscal interino de la Nación, en apartarlos o sacarlos del Ministerio Público. mire, los fiscales estamos permanentemente bajo ataque porque es el ABC del crimen organizado atacar a los fiscales que te investigan. Y no solamente, fíjese usted, que se trata del equipo especial Lavajato. Se ha tratado en su momento, en el caso del EFICOP, de la doctora Marita Barreto, ¿no? Que también ha sido atacada permanentemente y difamada, o en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, que es otro equipo especial que también está siendo afectado por este tipo de decisiones. Entonces los fiscales, por supuesto, demandan de que su institución los respalde, porque están enfrentando al poder y por el contrario, cuando desde tu propia institución tienes afectaciones a tu autonomía, resulta un tema que es altamente preocupante. Nosotros estamos permanentemente siendo atacados, reitero, y eso significa de que la institución debería tener un nivel de respaldo que no corresponde seguramente al momento en el que estamos viviendo. Efectivamente, el señor Gálvez ha manifestado cuando ha asumido el interinato de la Fiscalía de la Nación, que en este caso, en particular respecto al equipo especial Lavajato, lo que iba a hacer era poner en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos para que se evalúe nuestra productividad, aparentemente, ¿no? Y en eso, la verdad es que si es que esa decisión está siendo sometida a la Junta de Fiscales Supremos, pues en su momento nosotros sabremos responder que en principio hemos sido el equipo especial dentro de la historia republicana del Perú que ha obtenido sentencias de condena contra expresidentes constitucionales, contra ministros de Estado, funcionarios del más alto perfil, empresarios del más alto nivel, y que a la fecha ya tiene recuperados 4.700 millones de soles en pagos de reparación civil, de los cuales ya se han pagado efectivamente al erario nacional, es decir, al Estado, Ujú. 400 millones de soles. Esos montos de dinero están completamente asegurados, es decir, esos 4.700 millones a la fecha, ojo,
Son sentencias de condena que tienen el aseguramiento para ser cobrados dentro de un espacio de tiempo, evidentemente, pero van a ser cobrados. Y eso porque existe la evidencia, el trabajo que ha justificado precisamente todas esas condenas. Pero esencialmente, el valor de lo que representa el haber invertido también desde el punto de vista funcional en equipos especiales, se traduce en la averiguación de la verdad. Porque ahora a la población, más allá de que puedan tener una relativa impunidad por fallos como los que ahora se han podido dar en el Tribunal Constitucional para favorecer a la señora Fujimori, más allá de eso, la población sabe concretamente algo que antes desconocía, que era oculto, que era clandestino, subrepticio. Es decir, en el caso específico de la señora Fujimori, que ha captado más de 17, casi 18 millones de dólares en dinero clandestino, eludiendo el sistema de prevención antilavado. Si para el Tribunal Constitucional eso no es delito y no es grave, para nosotros, como representantes de la sociedad, ponemos a disposición esos hechos que están plenamente probados y que ahora ya nadie puede negar. No lo niega ni la señora Fujimori, ¿no? Que de hecho dice que sí, efectivamente recibió dinero, pero de gente honorable y respetable, etcétera, tratando de maquillar lo que ha sido una grave conducta delictiva desde nuestro punto de vista, que estaba en juicio oral y que dentro del juicio oral se iba a mostrar toda la prueba que se mostró en el caso del señor Ollantumala, que llevó a una condena definitiva. Entonces, desde ese punto de vista, la averiguación de la verdad es un valor fundamental de la sociedad actualmente, más allá de las circunstancias que hemos detallado también económicamente. Y eso se le dirá a la Junta de Fiscales Supremos y se le dirá que es una maniobra que lo que busca es afectar la autonomía fiscal y por el contrario, que lo que debería entenderse y transmitirse es que los equipos especiales y los fiscales en general, desde su compromiso con la institución, con la verdad, finalmente deberían ser respaldados ante el embate de las organizaciones criminales, ante el embate de las fibras de poder que se tocan cuando los fiscales deciden no ponerse de costado y enfrentan más bien todas estas vicisitudes, todas estas complicaciones con entereza y determinación. Claro que sí, doctor, y sobre todo tener en cuenta ese enfoque transversal que es el poder político, que influye en decisiones, bueno, y que a lo largo de nuestra historia del Perú hemos vivido una justicia muchas veces politizada en su totalidad. Le agradecemos enormemente la entrevista, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos jurídicos para la comunidad y también para el público en general, porque son temas que ustedes defienden con derecho a la sociedad. Muy amable, muchas gracias. No, ha sido usted muy amable, le agradezco mucho por esta oportunidad.